Saludos nuevamente desde Editorial Piedra Santa. Gracias por entrar a este espacio y permitirnos compartir con ustedes esta nueva serie de libros que tenemos, Literatura de aquí a allá. La idea es que yo les pueda presentar la estructura y todos los beneficios que podrían obtener en sus aulas con sus estudiantes a partir de la correcta aplicación de este material. Entonces, comencemos. Como maestros de comunicación y lenguaje, de lengua y literatura, a veces nos quedamos con la zozobra de que quisiéramos que los estudiantes leyeran más de cierto autor o leyeran más autores. Si hay alguna temática particular o alguna corriente literaria que nos atrae, quisiéramos que a nuestros estudiantes también y quisiéramos que leyeran más obras, si es romanticismo, más obras románticas o más autores románticos. Y entonces nos vemos con ese tope, nos coarta el tiempo, nos coarta la cantidad de libros que tendrían que leer los estudiantes. Y por eso es que este libro es una maravilla, porque nos permite adentrarnos a muchos autores, a a muchas temáticas literarias, a muchas épocas, y por eso es que hoy les voy a hablar un poquito más sobre literatura de aquí y de allá. Empecemos con cuáles son los beneficios y los diferenciadores que tiene esta obra. Y es que hay diferentes movimientos literarios. Sabemos que en la historia se han desarrollado muchos movimientos en diferentes momentos de la humanidad, en diferentes continentes, en diferentes países, y este libro presenta esos movimientos literarios, esas corrientes, ¿sí? Que adoptaron una temática particular, que adoptaron a ciertos autores, ciertos estilos. Entonces, este libro nos presenta así, ordenadamente, la literatura. Además, hay una serie de actividades que van a mediar la comprensión de lectura. Insisto, no es lo mismo dejar una lectura que mediar una lectura. ¿Sí? Y la idea es que mediar signifique llevar de la mano, acompañar, presentar ideas, desarrollar en conjunto nuevas oportunidades. Y entonces este libro propone la mediación de la comprensión de lectura. Por último, tenemos la aplicación de diversas estrategias de lectura. Repito, la lectura no es una habilidad que atañe únicamente al curso de comunicación y lenguaje, de lengua, de literatura, sino que es transversal. Nos permite desarrollar múltiples actividades y todas las áreas se ven beneficiadas si los estudiantes tienen una comprensión de lectura, ¿sí? Y obviamente enriquecen su vocabulario. Mientras más palabras tienen, mientras más vocabulario adquieren, se pueden comunicar de manera más eficaz, más eficiente, más propia. ¿Qué plus tiene este libro? Fíjense, hay tres importantes. Y primero es que en cada capítulo incluye piezas literarias de autores de diferentes continentes y países. Todos los continentes, todos los países pueden jactarse de tener grandes autores y grandes piezas literarias. Y este libro los presenta así, con una cronología y con una ubicación en tiempo y en espacio, ¿sí? De dónde se desarrollaron las obras y los autores. Por eso utiliza líneas de tiempo que nos cuentan un poco del contexto histórico social, qué es lo que estaban viviendo los autores, cuál era el ambiente de los países, de los continentes en esa época, que de alguna manera influenciaron al escritor, a la escritora para escribir lo que escribió y cómo lo escribió, ¿sí? Y por último, pues hay actividades que integran diferentes áreas del currículum. Se puede trabajar un proyecto integrado en donde se aplique literatura, pero también sociales, pero también tecnología o medio social y natural y matemática con literatura. Es decir, se presenta esa oportunidad de darle a la literatura un significado más global, más transversal, más necesario,
¿sí? En el aula y en las instituciones. Vemos cuál es la estructura de la serie, ¿sí? Esto está basado en el currículum nacional base, porque sabemos que en secundaria el currículum nos propone ciertos autores por cada grado de la secundaria. Entonces, por ejemplo, en G, el libro G va a abordar la temática de la literatura guatemalteca. ¿Quiénes son esos integrantes del canon de la literatura guatemalteca? ¿Sí? Desde tiempos muy antiguos hasta nuestros días, hasta hoy, ¿verdad? Entonces, propone la literatura guatemalteca. El libro H propone la literatura hispanoamericana, ¿sí? Entonces ahí ya salimos un poco de Guatemala y nos extendemos a los escritores que escribieron en español. En el libro I encontramos autores de Europa, de Asia, de África y de Estados Unidos. Estos continentes que nos han dado a grandes autores también. En el libro J encontramos ya un poco más profundo, nos adentramos a Centroamérica, Hispanoamérica, Europa y Estados Unidos. Es una literatura un poco más elevada, en donde vamos a encontrar géneros literarios que demandan mucho más de los estudiantes para su análisis y comprensión. Y por último, pero no menos importante, en el libro K encontramos literatura centroamericana, europea y asiática. Los mejores textos, los mejores autores, según el criterio de la autora, están representados aquí. Y entonces ahora veamos cómo se presenta la estructura del libro. Vemos el índice, aquí está dividido por capítulos y en cada capítulo a ustedes se les indica qué literatura se va a abordar, ¿sí? Que hay una introducción, qué literatura, qué obras literarias específicamente se van a trabajar y cómo se pueden introducir. Es decir, hay una serie de datos fundamentales que a ustedes les pueden servir para dar a conocer la obra y para introducir a sus estudiantes en lo que van a leer. Y así vemos que está toda la estructura de la obra. Vamos a irnos ya un poquito más específico. Por ejemplo, acá tenemos el capítulo 1 que va a hablar de literatura grecolatina, ¿sí? ¿Qué siglos va a abarcar? Y aquí era donde les decía que nos ubica en temporalidad. Abajo se presenta la línea de tiempo. Es de los siglos 8 antes de Cristo al quinto de nuestra era en Europa específicamente, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, hay una imagen representativa para los que somos maestros de literatura, pues vemos aquí el caballo de Troya que es tan simbólico, ¿verdad? De la literatura grecolatina y entonces aquí ustedes la van a encontrar. La línea de tiempo también como les había adelantado. Luego, por supuesto que hay una introducción de tipo histórica, ¿sí? Por la misma necesidad de comprender qué era lo que sucedía en la sociedad en la que vive el autor, en qué se inspiró, cuál era el ambiente, cuáles eran las necesidades humanas que de alguna manera influyeron en el autor. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que nos habla de los griegos específicamente, de cómo se estudia la literatura griega, menciona a algunos otros autores de la literatura grecolatina, por qué se llama literatura grecolatina, nos presenta mapas incluso para también ubicarnos geográficamente. Luego ya tenemos la presentación de la literatura, de los textos como tal, tocamos los textos y siempre vamos a ver una fotografía del autor y una breve biografía. Breve, digo, porque no todos los datos de la vida del autor son útiles para la comprensión de su literatura, pero sí se hace una selección de los más importantes, ¿verdad? De cada autor. Y así vamos a ver qué se presenta a lo largo del libro. Está la fotografía y una breve biografía del autor. Luego también una introducción a la obra. ¿Sí? De qué se trata, cuál es la sinopsis, personajes principales,
Hay también un resumen. Recordemos que no es lo mismo una introducción o una sinopsis que un resumen de la obra, ¿verdad? Hay una diferencia clara entre estos dos conceptos. Y entonces, primero está la introducción y hay además un resumen para ya adentrarnos a lo que nos importa realmente, que es el texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a leer? Y para continuar, tenemos la evaluación, las evaluaciones. ¿Qué preguntas vamos a hacer para la comprensión, para verificar que hubo una comprensión de lectura? Recordemos, en otro video lo platicamos también, pero recordemos que la lectura no se puede evaluar solo desde un nivel literal. Es decir, no podemos solo obtener información. Ojo, obtener información es importante, retenerla es importante, la memoria es importante, pero no es lo más importante, sino lo más importante es qué hace con eso que recuerda, esa información que retiene. Entonces vemos que está dividida por colores y aquí tenemos 3 colores. El primer nivel es la comprensión literal, es decir, lo que se obtiene directamente del texto. Son preguntas textuales, preguntas literales, están ahí dentro del texto. Pero no nos quedamos ahí. Llevamos a nuestro estudiante a un segundo nivel de pensamiento, que es el nivel de la comprensión inferencial o interpretativa. Ya tiene los datos, ¿cómo utiliza esos datos? ¿Sí? Y esto es lo que no está explícitamente dentro del texto, sino que el alumno tiene que sacar conclusiones a partir de la información que obtiene. Y a eso le llamamos el nivel inferencial o interpretativo. Pero no se queda ahí, los llevamos a un tercer nivel, los llevamos a un nivel más íntimo, más crítico, más de transformación, ¿sí? Que es el nivel crítico y creativo. Ya sacó conclusiones, sus propias conclusiones, y entonces, ¿qué va a hacer con eso? ¿Cómo le es útil en su vida cotidiana? ¿Cómo lo puede relacionar con las cosas que hace, con las personas con las que vive, con las personas con las que se relaciona en otros ambientes, en actividades extracurriculares, en la escuela? Entonces, si nos damos cuenta, cada lectura tiene una evaluación al final, pero que no se limita al nivel más bajo, que es el nivel literal o el nivel del recuerdo o la memoria, sino que los reta a irse a nuevos niveles, a un nivel más creativo, más introspectivo, más de creación, de andamiaje. Y entonces esta es la estructura de las lecturas y del libro en general. La verdad es que es un material muy valioso y que nos sirve en el aula para llevar a los estudiantes a su máximo potencial, para explotar su creatividad y también sus niveles de pensamiento crítico. Así que por favor, escríbanos, siéntanse en la libertad de compartirnos sus dudas, sus comentarios, sus experiencias utilizando este material. Nos vemos en una próxima.